Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 348. El león y el cordero. Algunas personas son como leones, resueltas, fuertes y valientes. Otras son como corderos, amables, mansos y sumisos. Todos nosotros debemos ser una mezcla divina de ambos y saber cuándo ser como un león y cuándo ser como un cordero. Pero ¿cómo puede ser una persona a la vez león y cordero? En el libro Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, el león Aslan representa a Jesús. En el más famoso de estos libros, el león, la bruja y el armario, Aslan es sacrificado. Atadlo, he dicho, repite la bruja blanca. Hay que afeitarlo primero. Ponerle el bozal, dijo la bruja. Tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirle y burlarse de él. Empezaron a arrastrar al atado y amordazar al león hacia la mesa de piedra. Después, en ese instante, oyeron a su espalda un fuerte ruido, un enorme y ensordecedor crujido. La mesa de piedra estaba rota en dos pedazos, con una enorme hendidura que la recorría de extremo a extremo. Allí, brillando bajo la luz del amanecer más grande de lo que había visto antes, sacudiendo la melena, que al parecer había vuelto a crecer, estaba el propio Aslan. Este mismo Aslan le dice que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido ninguna traición fuera ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. En el libro de Apocalipsis vemos a Jesús en pie en el centro del trono del cielo. Él es el león y el cordero. Él es triunfante, ha vencido y fue sacrificado de una manera imaginativa y poderosa. C.S. Lewis muestra cómo Jesús puede ser a la vez el león de la tribu de Judá y un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Ahora vamos a leer Proverbios 30 del 11 al 23 en la PDT. Dice así: hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. Hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos. Hay quienes se creen mejores que los demás y los miran con desprecio. Hay gente que tiene dientes como espadas y colmillos como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los que en este mundo viven en la miseria. Dame y dame son las dos hijas que tiene la sanguijuela. Hay tres cosas que nunca están satisfechas y una cuarta que nunca tiene suficiente: el lugar de los muertos, una mujer sin hijos, la tierra seca que necesita lluvia y el fuego que no puede ser apagado. El que se burla del papá y no obedece a la mamá merece que los cuervos del valle le saquen los ojos, para que se los coman los aguiluchos. Hay tres cosas que me dejan sorprendido, aunque en realidad son cuatro, las que no entiendo: el águila que vuela en el cielo y la serpiente que se mueve sobre una roca, el barco que conquista el océano y como el hombre conquista el amor de una muchacha. Esto hace la mujer infiel: come, se limpia la boca y actúa como si no hubiera hecho nada malo. Por tres cosas la tierra se estremece y hay una cuarta que no puede soportar: un esclavo que resulta siendo rey, un tonto que tiene todo lo que necesita, una mujer despreciada que consigue marido y una esclava que suplanta a su ama. Primer punto: sé limpio por el cordero que fue sacrificado. Necesitamos ser limpiados de nuestro pecado, de nuestra impureza, tal como lo describe el autor de Proverbios. Esta impureza, el pecado, se presenta bajo
muchos aspectos diferentes. El primer aspecto, no prestar la debida obediencia a nuestros padres ni bendecirlos. El segundo, el orgullo, el cual puede venir en forma de ojos que miran altivos con desdén, No sean tan rígidos y pienses que eres mejor que todo el mundo. Tercer punto, no cuidar a los pobres y a los menesterosos. Y cuarto, el pecado sexual, el cual se justifica a sí mismo diciendo, nada malo he cometido. No reconocer la necesidad de ser limpiados es el peor estado en el que podemos estar. Ser limpiados de nuestros pecados es una cosa maravillosa. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos a toda la creación adorando al Cordero porque ha sido sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, que no solo sea puro a mis propios ojos, te pido que me limpies mediante la sangre del Cordero que me compró para Dios. Ahora vamos a leer Apocalipsis 5 del 1 al 14. Y dice así, ¿quién puede abrir el rollo? Y recuerda que lo estamos leyendo en la PDT. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo que estaba escrito por ambas caras y que estaba cerrado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que pudiera abrirlo y leerlo. Yo me puse a llorar mucho, pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. Luego vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento, las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino, y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte, el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar, que decían, toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Las 4 criaturas respondían, así sea. Y los ancianos se arrodillaban y adoraban. Segundo punto, adora al Cordero, que también es un león. A veces me encuentro actuando como un cordero cuando debería ser un león. Actúo mansamente cuando debería ser resuelto, fuerte y valiente. En otras ocasiones actúo como un león cuando tendría que ser más como un cordero. Soy demasiado bravo cuando debería ser amable, manso y sumiso. Jesús derrotó a poderosos oponentes con una valentía de león. Por ejemplo, cuando echó a los cambiantes del templo. Por otro lado, como a la mujer sorprendida en adulterio. Pudo haber sido inflexible, pero en vez de eso fue misericordioso y amable como un cordero. El reto para nosotros es seguir el ejemplo de aquel
a quien adoramos. ¿Qué está pasando en el cielo ahora mismo? Juan nos dice que cuando ve el cielo contempla a millones de personas adorando a Jesús, el león, quien también es un cordero. Jesús es la clave para entender la historia y la salvación. En la tierra nos resulta muy difícil comprender lo que está pasando, cuáles son los planes y los propósitos de Dios para la historia y la salvación. ¿Cuáles son sus planes y propósitos para tu vida y la mía? El rollo sellado con 7 sellos probablemente representa los planes y los propósitos de Dios. Nadie ni en el cielo o en la tierra o bajo la tierra es considerado digno de abrir el rollo o ni tan siquiera mirar dentro de él, excepto Jesús, el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido. Aquí se muestra a Jesús en toda su majestad y realeza. Solo Jesús puede abrir los secretos de la historia, los planes de salvación de Dios y su propósito para cada una de nuestras vidas. El león es también un cordero. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es adorado por todo el orden creado y la iglesia entera se postró ante él. He aquí un hecho sorprendente. Tus oraciones en la tierra afectan a la oración del cielo. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Tus oraciones llenan las copas del oro del cielo. Tus oraciones en verdad marcan la diferencia. Y entonaban este cántico. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Hay más de 100 millones de ángeles adorando a Jesús. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Las grandes multitudes adoraron juntas a Jesús. Tienes algo extraordinariamente poderoso. Esto es una de las razones por las que amo la Semana Global de Alfa, cuando gente de cientos de naciones y numerosas lenguas, pueblos y tribus, todas juntas adoran a Jesús. Este es un anticipo del cielo. Aquí vemos que la actividad del cielo consiste en la oración a Jesús. Cantarás canciones de redención. Todo el cielo prorrumpe en alabanza. Hay una gran orquesta y un gran coro magnífico y todo tipo de músicas en armonía. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios, la cual fue revelada a Jesucristo, el león y también el cordero. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te adoro como el león de la tribu de Judá, quien ha vencido, y el cordero que fue sacrificado. Señor, quiero volverme más como Jesús y saber cuándo ser resuelto y valiente como un león, y cuándo ser manso y amable como un cordero. Ahora vamos a leer Esther 9, del 1 al 10. Y dice así, en la PDT, victoria de los judíos. Se suponía que el día 13 del mes 12, el mes de Adar, la gente tenía que obedecer la primera orden del rey. Ese día, los enemigos de los judíos esperaban derrotarlos, pero las cosas sucedieron al revés. Los judíos ahora eran más fuertes que sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Jerjes para atacar a las personas que querían destruirlo. Nadie fue lo suficiente fuerte como para enfrentar a los judíos por el miedo que les tenían. Todos los funcionarios de las provincias, los virreyes,
Los gobernadores y los colaboradores del rey ayudaron a los judíos porque le tenían miedo a Mardoqueo. Mardoqueo se había convertido en un hombre muy importante en el palacio del rey y era reconocido en todas las provincias. Día a día Mardoqueo se hacía cada vez más poderoso. Los judíos derrotaron con sus espadas a todos sus enemigos, matándolos y aniquilándolos. Hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Los judíos mataron y destruyeron 500 hombres en la ciudad capital de Susa. También mataron a Parsadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Permastata, Arisai, Aridai y Baisata. Ellos eran los 10 hijos de Amán, hijos de Hamedata y enemigos de los judíos. Los judíos mataron a todos esos hombres, pero no tomaron nada de lo que le pertenecía. Ese día el rey se enteró del número de muertos en la ciudad capital de Susa y le dijo a la reina Esther: los judíos mataron 500 hombres en Susa, incluyendo a los hijos de Amán. ¿Qué será lo que han hecho en el resto de las provincias? ¿Qué más deseas? Dime y haré lo que me pidas. Esther dijo: si le parece bien al rey, le pido que conceda un día más para que los judíos en Susa hagan lo mismo que se hizo hoy. Permita que claven en estaca los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Así que el rey hizo lo que Esther le pidió. Esa ley continuó durante un día más en Susa, y los cuerpos de los hijos de Amán fueron clavados en estacas. Los judíos en Susa se reunieron el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres allí, pero no le quitaron nada de lo que les pertenecía. Al mismo tiempo los judíos que vivían en las otras provincias se reunieron para luchar por sus vidas. Se libraron de sus enemigos y mataron a 75,000 de ellos, pero no le quitaron nada de lo que le pertenecía. Esto sucedió en la provincia del día 13 del mes de Adar. Y en el día 14 descansaron. Los judíos de las provincias convirtieron esa fecha en un día de fiesta y celebración, la fiesta de Purim. Pero los judíos en Susa se habían reunido los días 13 y 14 del mes de Adar. Fue el día 15 en el que descansaron y celebraron y festejaron. Por eso para los judíos que viven en el campo y en las poblaciones pequeñas, el día 14 del mes de Adar es un día de fiesta en el que celebran y se dan regalos. Mardoqueo escribió todo lo que había sucedido y luego envió carta a todos los judíos en todas las provincias del rey Jerjes. Mardoqueo envió esas cartas para asegurar que todos los años los judíos celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar. Esos días debían ser de fiesta porque correspondían a las fechas en que los judíos se libraban de sus enemigos y al mes en que su tristeza y su llanto se convirtieron en alegría y celebración. Eran días de fiestas y regocijo, para intercambiar regalos y ayudar a los pobres. Los judíos aceptaron hacer lo que Mardoqueo les había pedido, continuar con la celebración que habían comenzado. Amán, hijo de Hamedata, y los descendientes de Agat, enemigo de todos los judíos, habían ideado un malvado plan para destruirlos. Él echó el pur para decidir el día en que arruinaría y destruiría a los judíos. Pero Esther le contó ese terrible plan al rey y él dio nuevas órdenes que hicieron que todo el mal que Amán quiso causar a los judíos se devolviera hacia él mismo. Así que Amán y sus hijos fueron clavados en estacas. En razón de que Amán tiró el pur, estos días de fiesta son llamados días de Purim. Y así que debió a que Mardoqueo escribió una carta y les dijo a los judíos que celebraran ese día de fiesta, y debido a lo que ellos habían visto y les había tocado vivir. Los judíos y todos los que se les unen celebran estos 2 días todos los años en el momento justo y de la manera establecida. Todas las generaciones y todas las familias recuerdan estos 2 días y los celebran en todas y cada una de las provincias y pueblos. Los descendientes de esos judíos siempre recordarán celebrar los días de Purim. La reina Esther, hija de Abigail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron una carta oficial acerca del Purim para confirmar la primera.
La carta se envió a todas las provincias y a todos los judíos, 127 provincias del reino de Jerjes, con mensajes de paz y amistad. Las cartas se enviaron para recordarle a todos los judíos su deber de celebrar el Purín en las fechas establecidas y como lo habían ordenado la reina Esther y Mardoqueo el judío, así como celebraron otras fiestas de ayuno y luto por lo malo que les había sucedido. La carta de Esther hizo oficiales las normas para el Purín y todo eso fue escrito en un libro. Ahora vamos a leer Esther 10, exaltación de Mardoqueo. El rey Jerjes obligó que se pagaran impuestos en todas las provincias de su reino, incluso en las tierras más lejanas de la costa. La historia del gran poder del rey Jerjes está escrita en el libro de los Hechos de los reyes de Media y de Persia. Igualmente se relata la forma como el rey Jerjes asciende a Mardoqueo a un cargo muy importante dentro del reino. Mardoqueo el judío fue el segundo en importancia después del rey Jerjes entre los judíos y fue hombre reconocido y respetado porque buscó el bienestar de sus hermanos y compatriotas y trajo paz a todo su pueblo. Tercer punto. Celebra el triunfo del león de la tribu de Judá. Jesús es el león que invierte los papeles para nuestros enemigos espirituales. Él es aquel contra quien nadie puede prevalecer. Él es la causa de las festividades, el gozo y la celebración. En última instancia, Él es la razón por la que damos regalos en el día de Navidad, para celebrar su venida y su victoria. Esther en un arquetipo de Cristo, es decir, su vida prefiguró y anticipó a Jesús humanamente hablando. Si no hubiera sido por su intervención, la nación judía había sido destruida. Su acción trajo la derrota del malvado Amán y trajo la libertad y alegría y la victoria al pueblo de Dios. Los papeles se habían invertido, nadie podía combatirlos. Confía en que Dios al final hará que el mal que haya sido planeado contra ti se convierta en nada. Dios ha prometido darte la victoria final en Jesús. Mientras tanto, ten la valentía de león que tuvieron Esther y Mardoqueo, así como su disposición al sacrificio de sus vidas como corderos en obediencia al propósito de Dios. Esto lleva a que el pueblo de Dios se librara de la opresión. Ellos lo celebran con un alegre banquete, como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Aquellos eventos prefiguraron el gran suceso, el triunfo del león de la tribu de Judá, la raíz de David, por medio de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Por él su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlo como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos a otros y dando los regalos a los pobres. Esto debería ser parte de nuestra celebración. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por la victoria definitiva del león, quien también es el cordero que fue sacrificado al que está sentado en el trono, y al cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pipa añade, Apocalipsis 5:8. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, y que son las oraciones del pueblo de Dios. Me encanta el hecho de que las copas estén hechas de oro. Muestra que nuestras oraciones son preciosas y que todas las oraciones, incluso las mías, entras en ellas. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.